Como mandan los protocolos, en este momento se está grabando la presentación que vamos a tener en esta noche. Muy bien. En 2 minutos estaremos dando inicio a nuestro encuentro de hoy. Muy bien, buenas tardes. Son las 6 de la tarde en punto. Hoy es miércoles 13 de octubre del año 2021. Vamos a tener nuestra segunda sesión, nuestro segundo encuentro de esta serie que titula Testigos y Testimonios. El Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSIC, los saluda a todas y a todos. Les damos la bienvenida. El propósito de estos encuentros es recuperar la historia, divulgar la historia de la psicología en Colombia, invitando a sus protagonistas, a los testigos de primera mano de este proceso de desarrollo y crecimiento de la psicología como una ciencia de alto impacto a nivel nacional. La semana pasada tuvimos a la presidenta del Colegio Colombiano de Psicólogos dando inicio oficial, dando la apertura con su testimonio sobre Colpsic, la historia de Colpsic. Y hoy contamos con la presencia del presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAXI, el doctor Nelson Molina Valencia. Nelson, bienvenido, buenas noches. Mauricio, buenas noches para ti y para todas las personas que están en la sala. Es un gusto participar de este ciclo de conversatorios y muy contento por la invitación. Muchísimas gracias. Como su nombre lo indica, Nelson, nosotros te hemos invitado para que nos cuentes tu versión de la historia, nos des tu testimonio. Vamos a estar entrevistándote Pedro Pablo Ochoa, que es el director nacional de campos, Colpsic, y voy a estar yo acompañándote también en la entrevista. Yo soy Mauricio Gabriel Pareja Baiter, soy el subdirector del campo de epistemología e historia de la psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos. Pedro Pablo va a entrar ahorita por una reunión de última hora, se retrasó en el ingreso, pero él va a estar también aquí acompañándonos. Te saludamos, Nelson, de parte del colegio. Nos complace muchísimo, de verdad, poder contar con tu presencia acá. Sabemos que tu agenda es bien ocupada, bien apretada. Por eso para nosotros es muy valioso que tú nos hayas permitido contar con tu presencia en esta tarde. Voy a presentarte rápidamente a partir de la información que uno consigue en las redes sociales, pero ahorita vamos a empezar también a indagar un poco más en la vida de este testigo de la historia de la psicología en Colombia. Nelson Molina Valencia es psicólogo de la Universidad de los Andes, especialista en opinión pública y mercadeo político de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, máster y doctor en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente director del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle y presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, investigador de la línea narrativa, subjetividad y construcción social de los programas de psicología, maestría y doctorado en psicología de la Universidad del Valle, miembro de Taos Institute y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Política.
Nelson, como te decía ahorita, te damos la bienvenida y de verdad es un honor poder contar contigo y te comento cómo va a ser la modalidad de este diálogo, de esta entrevista. Inicialmente, Pedro Pablo y yo estaremos haciéndote las preguntas y la idea es que al final también del público, que como podrás ver es un público bastante diverso, hay psicólogos, hay médicos, hay historiadores, hay pedagogos, hay de diferentes campos del saber que están interesados en conocer la historia de la psicología en Colombia. Entonces, ellos también tendrán participación en este diálogo luego de que hagamos la presentación general de los aspectos básicos de Ascofax y de la historia de la psicología en Colombia. Entonces, ellos también tendrán la palabra y por eso los vamos invitando de una vez a que vayan anotando para que no se les olviden las preguntas. Entonces, si quieres, empecemos de una vez para que nos rinda el tiempo porque las preguntas son bastantes. Nelson, Yo saludo, perdón, estaba ahí es saliendo de una Diego reunión Pedro, ahora. claro. Sí. ¿Cómo estás, Nelson? Gusto verte. Igualmente, Pedro Pablo, muchas gracias. Buenas noches. Eh, ¿puedo pedir algo, perdón, que rompa el protocolo? Claro. ¿Tú me puedes dejar de coanfitrión para que no tengamos el problema de la vez pasada? ¿Cómo lo hacemos? Mira a ver si te da la opción en donde está el listado de participantes, en más, Voy a mirar inmediatamente. si te sale la opción de hacer coanfitrión. Estado de participante, ¿dónde dice qué? Tú te paras sobre la persona, hay Eh, un más y ahí sobre se la despliega un menú. Vamos a buscar Pedro Pablo. Aquí, Pedro Iván. Donde dice, no, dice stop video, ping, icons, rename. ¿No? Eh, No, puede ser que no salga la opción en este Zoom. no, no me da la opción. Listo. No me da la opción. Yo estoy con el otro celular también, por si acaso, conectado Ok. para no tener dificultades. Es que Pero la semana pasada, la sí, vez pasada se fue la luz. Entonces eso fue, y se le fue la luz a Mauricio. Entonces sí, se cortó la grabación, se perdió el la parte final. hospedador en Sí. la parte final, cuando estaba más bueno todo. En fin, Bueno, cosas que confiemos pasan. en que hoy no tengamos esa dificultad porque no está lloviendo, no hay tormenta hoy aquí en Barranquilla. Esperemos que sí y la próxima sí vamos a tratar de curarnos en salud teniendo a Pedro como anfitrión. Entonces, como le decía, vamos a empezar en ese diálogo, Nelson. Cuéntanos así con tus palabras quién es Nelson Molina Valencia. Sí, rápido, ¿dónde nació? ¿Cuándo nació? Si se puede saber la edad también, que para nosotros el plano de la historia es muy importante. Pues, ¿Cuándo y Mauricio, dónde nació? esa es una pregunta sencilla de contestar. Yo nací en Bogotá en el año 72, Ajá, pero nacer en Bogotá creo que no me hace rolo. Yo particularmente tengo una distancia de la identidad bogotana, de la identidad rola. He tenido la oportunidad de viajar, más que viajar, de vivir en diferentes lugares. Cuando terminé la carrera en Bogotá fui a trabajar a Bucaramanga, a la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde estuve anclado por 14 años y aprendí mucho en mi desarrollo profesional en Bucaramanga, en medio de la cultura santandereana, y en esa estancia en Bucaramanga tuve la ocasión de vivir 5 años en Barcelona, que más que un lugar en España es un lugar de Cataluña, para quienes conocen esa historia, con una particularidad muy interesante. Y luego volví a Bucaramanga a completar ese ciclo de los 14 años, como les digo, y luego vine a vivir a Cali, de donde llevo ya 10 años. Y estando fuera de Bogotá uno se da cuenta de cómo funciona el país y de buena parte del centralismo del país. No sé si esto que estoy diciendo es una forma de comenzar bien o mal, pero pues eso me coloca en una posición que nací en Bogotá, pero creo que mi identidad entre esos 4 lugares, la identidad bogotana y rola, es la menor, ¿sí? Por los lugares en donde he vivido, dedicado a la academia desde que estaba mismo en la universidad. Me ha interesado el tema académico desde que estaba estudiando psicología en la Universidad de los Andes en Bogotá, entre el 90 y el 94. De ahí, pues, que arrancó el proyecto académico de hacer un doctorado, de estudiar psicología social y de estar vinculado a la academia relativamente desde que me gradué. Comencé impartiendo docencia en la Universidad Antonio Nariño en la nocturna, en el segundo semestre del 95, recién graduado, cuando las condiciones para el ejercicio de la docencia eran más sencillas de lo que son ahora. Y no es que ahora, porque haya mayor nivel de exigencia, la calidad docente sea mayor. Eso es un elemento a discutir de forma importante, porque quienes tuvimos ocasión de empezar de una manera diferente lo hacíamos por pasión y compromiso.
y eso creo que fue un elemento importante, no solo en la necesidad de la formación. Y más o menos podría decir eso así muy a grandes rasgos para no ampliar demasiado. Y me hice, y aquí coloco una anécdota que puede ayudar a entender algunos elementos adicionales, justamente en una reunión del Colegio Colombiano de Psicólogos en Medellín, en la Luisa Amigó, por allá hacia el año 2008, 2009, yo no recuerdo muy bien la fecha. Espero que no vaya a ser esa la situación de este conversatorio. Inició un evento que me invitaron del colegio en Medellín y el auditorio de Luisa Amigó repleto porque inició hablando de un psicólogo clínico. El segundo en intervenir era yo y el auditorio quedó a la mitad desocupado. Entonces les dije, bueno, pues mire, yo les quiero decir una sencilla cosa. Yo entiendo lo taquillera que es la psicología clínica, pero quiero decir que soy psicólogo social por elección y no por incapacidad de haber ejercido otra área de la psicología. Y eso de alguna forma creo que para comenzar el conversatorio, pues marca o dice de alguna manera buena parte de lo que comprendo por toda esta historia. Y como digo, no sé si sea una buena o mala forma de iniciar, pero creo que coloca un punto en relación con esa historia académica y teórica Nelson, de la que me se gusta encarna cómo en estás mí. empezando. Me gusta cómo estás introduciendo tu presentación por varias razones. Primero porque estamos hablando de un testigo y lo que más deseamos acá es que sea un testigo confiable, un testigo que cuente la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, sin No sé decoraciones y si me puedo maquillaje, comprometer estrictamente a eso, pero bueno, haré lo posible. sin decoraciones y maquillaje. La vez pasada le decíamos a Gloria Amparo que si podía levantar la mano y jurar, decir, no, no, es un protocolo que no vamos a hacer hoy, pero sí nos gustaría que esa franqueza la conserváramos durante todo el diálogo, porque ya de entrada he encontrado tres críticas, es decir, es una postura bastante crítica saludable, crítica al centralismo, crítica a el academicismo burocrático en que se puede haber convertido la docencia y la enseñanza de la psicología en Colombia, una docencia que ha ido perdiendo frescura, por lo que tú cuentas en los años 90 era como mucho más agradable, mucho más limpio en la docencia, podríamos hablar de eso más adelante, y también una crítica a esas posturas taquilleras que hace que la psicología, que es todo un abanico de posibilidades rico, precioso, termine reducido a un solo campo, a una sola postura. Entonces, yo creo que esos tres elementos críticos nos van a dar mucho de qué hablar más adelante. Pero para poder entender esa postura crítica, a mí me gustaría indagar un poco sobre los orígenes de Nelson. ¿Quiénes eran tus padres? Háblanos un poquito de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. ¿Qué posición ocupas tú entre el grupo de hermanos? Si eres el mayor, el menor, el de la mitad. Cuéntanos un poquito también de esa parte que nos va a ayudar a entender a Nelson. Nelson, el testigo. Muy poquito porque sería muy largo el cuento. No, Soy el menor de por 10, supuesto. soy el menor, no es que en esto que voy a decir lo vas a entender, soy el menor de 10 hermanos. Entonces, si cuento toda la historia, Sí, eso ya sí. sería empleado. Al ser el menor de 10 hermanos, debo decir, es una anécdota que digo públicamente, no sé si mis hermanos estarían de acuerdo que lo dijera, pero fue un Ajá. pequeño accidente de alguna noche de copas, una noche loca, me Ajá. imagino. Mi mamá me tuvo a mí a los 47 años de edad, una cosa que a las Wow. condiciones actuales de la medicina y de la ginecología, pues es todo un riesgo. Y eso hizo que todas mis pautas de socialización yo creciera casi como hijo único, porque mis hermanos eran todos mis mayores. Pero lo que quiero llamar la atención, que es un elemento que yo destaco mucho de mi biografía cuando reflexiono sobre esos elementos que anclan la identidad, mi mamá nació en 1925 y fue profesional en contaduría. Ella fue técnica, bachiller en contaduría. O sea, una mujer que en el año 43 tenía una profesión de bachiller comercial, eso era toda una Sí. revelación completamente diferente a la época. Y mi papá terminó solo hasta tercero de primaria. Es decir, yo entiendo en el anclaje de ellos dos una relación completamente atemporal en relación con los patrones de género, como lo pudiéramos llamar hoy en día, y creo que eso marcó condiciones muy, muy diferentes en relación con esa historia. En mi familia somos 9 hombres y una mujer, soy el único psicólogo, no sé si para bien o para mal. De hecho, cuando quise estudiar psicología, uno de mis hermanos me dijo que estudiara otra cosa porque yo era más inteligente que para dedicarme a la psicología. Eh, por suerte me dediqué a algo que me entretiene y no porque fuera más o menos exigente o retador. Y bueno, y durante un buen tiempo, tampoco es un secreto, lo he dicho en muchos lugares, por eso me atrevo a decirlo aquí, que está quedando grabado, no sé para cuántos años, tuve la intención durante un buen tiempo de irme de cura en la vida religiosa.
Y un día, por un asunto, simplemente dije que no. No, bueno, sí sé por qué dije que no. Y ¿Pero algún día dije alcanzaste a entrar psicología. al seminario o qué? No, 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 para nada. Ajá. Y algún día dije quiero estudiar psicología y no me pregunten por qué. Psicología, psicología, psicología. Y no fue una decisión racional, fue una decisión de que fue lo que me Ok. pareció menos peor en su momento, más viable, que me hacía menos ruido. Nunca supe exactamente por qué. Con lo cual creo que soy además el antiejemplo de lo que es la orientación profesional que ayuda. Yo he ejercido en orientación profesional, pero mi decisión de estudiar psicología fue una decisión que en un momento determinado vi que era como lo único que no me hacía ruido, sin saber demasiado de la carrera, y a medida que la fui estudiando, me di cuenta que respondía a muchas de las inquietudes profesionales y personales que tenía. ¿A quién te pareces más? Nelson, ¿A tu mamá o a tu papá? No tengo la menor idea. Nada, No tengo la en menor el idea. genio, en la pasión por lo intelectual. Cada uno tenía su historia. Mi mamá, por ejemplo, era una lectora empedernida de poesía. Y eso lo vine descubriendo muy tarde. Y mi papá era un tipo tremendamente culto. Mi papá era un tipo, y eso le digo yo a mis estudiantes, no mi papá, los viejos de esa época, los abuelos de esa época, eran tipos tremendamente cultos que compraban la enciclopedia del Círculo de Lectores, estaban en la casa y se la leían. Mi papá tenía un tubo de un radio de tubos, perdón, de esos que se calentaban, y él los domingos a las 6 de la tarde ponía la frecuencia de la BBC de Londres de un programa que tenían en español. Yo le digo a mis estudiantes que hoy en día tienen todos los recursos y no salen de la casa enfrente del computador viendo siempre la misma web. Es decir, nuestros papás, nuestros viejos fueron del círculo de lectores, de la enciclopedia, de leerlo, de conversar, de la tertulia, de nunca montarse en un avión, pero conocer el mundo íntegro. Cosa que nosotros hoy en día tenemos los recursos y no conocemos el mundo íntegro. Yo a mis estudiantes, por ejemplo, les digo, les hago quizzes de geografía y de historia y no les va nada bien. Es decir, han llegado a colocar que Medellín queda donde queda Bogotá, que Barranquilla queda donde queda Leticia, y no estoy diciendo mentiras, tengo copia de esos mapas impresos en mapas mudos que le paso a mis estudiantes en posgrados. Entonces, ahí hay una diferencia importante en la forma en cómo nuestros viejos pensaron el tema y de lo que significaba para ellos el valor de la educación y cultivar de alguna forma la ilustración. Yo creo que ese fue un asunto muy importante, y cuando me preguntas a quién me parezco más, no tengo la menor idea, creo que de alguno fui cogiendo cada una de sus cosas, y pues por efecto de la edad de ellos en la que yo nací, pues ellos ya murieron hace mucho tiempo y no tuve la suerte de compartir con ellos, digamos, la madurez profesional o el desarrollo de mi vida profesional, porque partieron muy temprano en mi vida. Creo que Pedro iba a hacerte una pregunta, si no estoy mal, creo. sí, bueno, no, ya es que no sé en qué medida está conectado con esa vida personal, con esos 9 hermanos, o si nada tiene que ver con eso, pero ¿cómo llegas a la psicología social? Y más en una universidad como los Andes, que uno no lo pensaría, como, ¿por qué un psicólogo de los Andes se está preocupando por temas de psicología social? Eh, ¿También fue una situación emocional o eso sí fue más racional? ¿O qué te llevó a eso? Porque además tú lo dijiste, tú elegiste la psicología social. Eso fue profundamente más racional, creo yo, y es que en cuarto semestre, no, esto es una confesión públicamente ya muy complicada, voy a empezar a medir las cosas, porque mejor dicho, y además Pedro Pablo conoce parte de la historia, entonces no hay pregunta ingenua. No, el tema es, yo me encuentro en cuarto semestre con una persona que para la psicología social en Colombia no existe, porque murió en pleno momento en que estaba comenzando su auge académico, que fue Miguel Salas. Miguel Salas fue el profesor de psicología de psicología social en los Andes, junto con Alfonso Sánchez y con otro grupo de profesores que estaban en ese momento en Javeriana y en Santo Tomás. Pero Miguel tenía la formación en psicología social como maestría de la UNAM en México y tiene una formación profundamente amplia en psicología social, muy, muy amplia. Cuando llego a cuarto semestre, me encuentro con Miguel en un curso que, digo yo, de psicología viva. Es decir, nos estaba pasando unos textos, estoy hablando del segundo semestre del año 91, nos estaba pasando textos mimeografiados y en mecanografía de los ponentes del Congreso Interamericano de Psicología que el verano pasado, que en junio anterior, se había realizado en San José de Costa Rica y se había rendido homenaje a Martín Baró.
que tenía menos de 2 años de fallecido. Entonces, cuando yo entro a estudiar psicología social, uno de los elementos que, perdóname, el asesinado, sí. Uno de los elementos que me llaman profundamente la atención es que estaba estudiando por primera vez una psicología viva, en conjunto. Ya había estudiado a Emilio Rives con Telmo Peña y fui monitor de laboratorio de aprendizaje con Telmo, cosa que agradezco hoy en día profundamente porque creo que me vacunó de los dogmatismos. Pero me encuentro ahí con Miguel fundamentalmente leyendo textos de personas vivas en primera persona, mimeografiados que ni siquiera estaban publicados, leyendo a Maritza Montero, leyendo a José Miguel Salazar, leyendo a Pablo Fernández Crisleff, textos inéditos de Martín Baró en ese momento, y todo el asunto de la propia realidad latinoamericana y de un montón de situaciones que conectaban profundamente con otro tipo de realidades mucho más relacionales. Me cautivó muchísimo y probablemente por alguna sensibilidad personal particular. Yo no lo diría que porque hubiera entrado a estudiar psicología con el ánimo de ayudar a la gente, ¿no? Ese tópico particularmente no lo suscribo, pero sí encontré allí una serie de explicaciones interesantes y que cuando tuve ya que elegir la formación de especialización y de doctorado, deliberadamente dije psicología social porque encontraba allí unas explicaciones que fueron interesantes. Es decir, yo creo que lo que me cautivó del asunto fue que Miguel nos dio a leer literatura viva, gente que estaba viva, gente que yo podía buscar. Eso me motivó a ir a un congreso. Conocí personalmente a Maritza Montero, a Amalio Blanco, conocí luego los trabajos de Ian Parker en persona siendo yo estudiante. Y eso me motivó cantidades. Y luego en una conferencia de Tomás Ibáñez en el Congreso Interamericano de Psicología en Chile, lo escuché y me acabó de cautivar la línea del construccionismo social por la plausibilidad y por lo sensato de la argumentación, que le encontraba un punto interesante. Además que la voz de un expositor siempre cautiva en un momento determinado y eso hizo que me siguiera acercando. Y ahí seguí hoy en día. Sé que es una decisión que tomé y cada vez más muy a conciencia, pero yo creo que ahí hay un estereotipo, Pedro Pablo, también que en los Andes nunca lo ha habido. Es decir, luego con Miguel hicimos un seminario sobre psicología política. Hicimos un montón de cosas tremendamente interesantes y es un tópico que los Andes no tienen compromiso social. Yo siempre lo he dicho, que ese es un tópico bastante fuerte, muy marcado. Y Miguel Salas muere en marzo del 95. No, en marzo no, como en mayo del 95 muere Miguel, dejando un semillero de formación en psicología social y en psicología política grande. Es una lástima que Miguel hubiera muerto, como lo dijo Maritza Montero, murió en el momento en que estaba comenzando su mayor actividad de producción intelectual. Y un dato anecdótico, Miguel muere la noche que hace Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez el lanzamiento del libro Más allá del dilema de los métodos, que se convirtió en un manual de referencia de investigación cualitativa en Colombia. La noche que ellas lanzan el libro, Miguel se siente mal, se va para su casa y sufre un infarto a medianoche. Entonces, digamos, hay elementos que son entre personales y anecdóticos, que son no más que anécdota, pero que dan cuenta de una persona que en la historia de la psicología social en Colombia no es muy reconocida. Le debo la rigurosidad de lectura, la rigurosidad metodológica, porque Miguel no era militante pues de la psicología política de overall. Miguel era un tipo riguroso conceptualmente en la psicología social. Y esa es la psicología social que yo sigo hoy en día, es decir, una psicología social académica con compromiso social, pero no una militancia social porque soy psicólogo. Una de las preguntas que teníamos para más adelante, que la voy a hacer ahora porque creo que es oportuno, es ¿qué opinas entonces del proyecto de una psicología latinoamericana de la liberación planteado por Ignacio Martín Baró? Cuando vi la pregunta en el guión, Mauricio, una de las preguntas que me produce ambivalencias. Y creo que tengo dos posibilidades de contestar esa pregunta. Como propuesta me parece necesaria, válida, pero yo diría, ahí están las dos cosas que quiero decir. Es una agenda que desde el año 86, 85 hasta el 89, que Martín Baró habla de la psicología de la liberación como agenda, y que luego Amalio Blanco retoma algunos de esos textos de Martín Baró en una serie de publicaciones, del 90 hasta ahora, hasta el año 2021, a puertas del 22, 32 años después, esa es una agenda que muchos hemos seguido y muchos hemos cumplido. Y no solo la psicología social, la psicología ha tomado compromisos tremendamente grandes con las realidades
transformadoras de nuestros países. A mí me parece que es muy injusto cuando se dice que la psicología en Colombia no ha tenido compromisos sociales. Esto es falso. Esto es completamente falso. Y que por eso la propuesta de Martín Baró hay que llevarla adelante. Claro que hay que llevarla adelante. En eso no estoy para nada en contra. Lo que no comparto es que no se haya hecho nada. Por ejemplo, la mayor parte de los procesos de recepción de personas que han dejado las armas en Colombia de cualquier grupo armado, las hemos hecho los psicólogos. Los que atendemos la mayor cantidad de población de víctimas en Colombia, de acuerdo con la unidad de víctimas, las ONGs, las instituciones internacionales, somos los psicólogos quienes lo hacemos. Las atenciones que se hacen en campo a lo largo de todo el territorio nacional en Colombia, atendiendo primera infancia y marginalidad, la hacemos psicólogos y psicólogas. Muchos de ellos alumnos nuestros o exalumnos nuestros. Es decir, la psicología ha tenido un compromiso muy grande y ese es un compromiso que siempre hay que estar renovando. ¿Qué creo yo que hizo Martín Baró? Hacer explícita esa necesidad y llamar la atención en términos que la psicología no puede ser neutral y objetiva como venía siendo hasta los 70s, ¿sí? Y eso tiene otro anclaje allí, pero no es el momento de desarrollarlo. Pero ese es un punto que me parece fundamental. Sí se ha hecho y sí es importante. Pero lo segundo, en esa línea de la dualidad o la ambivalencia que me produce. Si uno mira la literatura desde los griegos hasta hoy en día, todas las épocas de la historia han hecho un llamado a la emancipación, a la liberación. Entonces no es ninguna novedad. Lo que sucede es que se hace desde el interior de una disciplina considerada científica para un llamado a que la ciencia no es neutral. Y ese es un problema distinto. Y lo otro que uno puede mirar hoy en día, que es donde yo encuentro parte del riesgo de la postura purista o maximalista en relación con esa comprensión de Martín Baró, y es que no existe territorio en el mundo, y lo digo literalmente, creo que no existe territorio en el mundo que no necesite un proyecto de emancipación. Es decir, a mí me parece que ese es un elemento a tener en cuenta, porque incluso esos países que llamamos hegemónicos y dominantes, la población de esos países también necesita proyectos emancipatorios, y creo que es profundamente injusto e ignorante señalar que esos son siempre ejes de dominación hegemónicos de poder. Es decir, hay también personas que ameritan la posibilidad de procesos emancipadores. Entonces, lo dejo por allí, estoy completamente de acuerdo, pero señalaría ese par de elementos. Es algo, uno, que se ha hecho después de Martín Baró, porque muchos nos formamos con esa idea y con ese propósito. Dos, no obedece solamente a la psicología, y tres, no obedece solamente al contexto colombiano o latinoamericano, sino que siempre en cualquier territorio del planeta donde haya una relación de dominación, hay la necesidad de una psicología de la liberación. Hablemos de Ascofaxi. ¿Qué es Ascofaxi? ¿Cómo nació? ¿Cuál es su propósito? Ascofapsi se formaliza en el año 86 con 12 programas de psicología de Colombia y nace con un propósito que al día de hoy sigue vigente, que es propender por la calidad de la formación de psicólogos en el país, fundamentalmente. Propender por la calidad de la formación de la psicología, para que quienes ostentamos ese título de psicólogos, pues tengamos una tarjeta profesional que llevemos con honor, con honra y con responsabilidad. Ascofapsi inicia, dime. No, sí, quería hacer otra en esa misma línea, porque cuando nace Ascofaxi, tú mencionas que es en el año 86. Ya existía para esa época la Sociedad Colombiana de Psicología. ¿Hay alguna relación entre Ascofaxi y la Asociación Colombiana de Psicología? ¿Existió una relación entre ambas entidades o cómo fue eso? A ver, hay datos de esa historia que no los tengo yo muy claros porque, digamos, no fui testigo, como tú lo señalas en la introducción directa, y de oídas y de conversaciones conozco algunos elementos y algunas actas también de Ascofapsi. En ese momento, digamos, había una relación muy, y esto que voy a decir lo digo como estudiante que era en esa época, no porque sea el elemento, había una relación muy cruzada de personas en diferentes instituciones que intentaban organizar la psicología. ¿Sí? Estoy diciendo lo que viví en el primer lustro de los 90. La Asociación Colombiana de Psicología contó con personas que luego pudieron participar de Ascofapsi porque también pertenecían a facultades. ¿Sí?
Y lo claro es que había o hubo un conjunto de entidades como esta asociación, como ASCOFAPSI, en otro momento existió la Federación Colombiana de Psicólogos, ABA, un montón de entidades que han estado allí y que luego finalmente pues convergen en dos grandes entidades en Colombia, que es el Colegio y ASCOFAPSI. Entonces, la conformación de ASCOFAPSI viene fundamentalmente por las facultades, en un momento además histórico del país interesante, a diferencia, o que hay una ruptura en relación con la Ley 30 del 93, que es la ley que liberaliza la oferta de educación superior en Colombia. Es decir, hasta el año 93 en Colombia habían 13 programas de psicología, que eran los que aprobaba el ICFES, y eso era toda una cadena de obstáculos por años, sin plataformas virtuales ni nada, mandando información, recibiendo retroalimentación hasta completar el tema burocrático. Fueron 13 programas de psicología hasta el año 93, antes de la aparición de la ley 100, de la ley 30, perdón, donde se liberaliza el tema de la apertura de facultades, que luego se organiza con los registros calificados actuales y luego se le da otro nivel con los procesos de acreditación de alta calidad. Hoy en día estamos hablando de más de 130 programas en todo el país, de los cuales 82 pertenecen a ASCOFAPSI. Pero creo que el propósito de ASCOFAPSI sigue siendo el mismo de hace 35 años, y de hecho dentro de 15 días, perdón, vamos a celebrar en Bogotá los 35 años del acta fundacional, del acta de protocolización de ASCOFAPSI, y además los aportes que ha venido haciendo la asociación en esto en el país han sido tremendamente importantes. Aportes vinculados al fortalecimiento gremial, a la transversalización de algunos procesos de calidad en la formación de psicólogos y psicólogas en Colombia, y al apoyo del desarrollo de procesos gremiales. Uno de ellos, el Colegio Colombiano de Psicólogos. Es decir, ASCOFAPSI inicia históricamente antes que la formalización del colegio, y en las actas de ASCOFAPSI reposa la información de cómo el colegio, cómo ASCOFAPSI favoreció, no solamente con voluntad política, sino con algún recurso económico, también la posibilidad de protocolizar y formalizar el Colegio Colombiano de Psicología, como está consignado en las actas de la asociación. Y eso creo que tiene que ver con personas que siempre han gravitado y cuyos nombres gravitaron alrededor de todos estos asuntos, como Carlos Vargas y el doctor Sánchez. ¿Sí? Son nombres que están en estas actas y gravitaron de ambos lados, y el doctor Rodríguez también, quien falleció recientemente. Es decir, allá hay una historia con personas que gravitaron y que le dieron fundamento a toda esta historia, y en un acta de ASCOFAPSI que leía para poder hacer este conversatorio, justamente se señalaba de parte del doctor Vargas y del doctor Sánchez el asunto que al protocolizar el Colegio Colombiano de Psicólogos no se pretendía legalizar lo que significa la psicología, sino se pretendía formalizar el ejercicio profesional de la psicología. Es decir, que lo que iba a quedar en la ley no era lo que debía o entenderse por psicología, sino lo que debería ser un ejercicio ético y responsable de la psicología en Colombia. Y ahí surge el Colegio Colombiano de Psicólogos, tomando el relevo, yo lo digo de esa manera metafórica, tomando el relevo de lo que las facultades hacemos, y es entregarle al colegio, a los egresados, para la tarjeta profesional y luego el acompañamiento y seguimiento a su ejercicio. Les recuerdo a quienes están como participantes pues en sus casas presenciando este evento, que al final tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas. Vayan anotándolas, porque yo sé que con esta conversación van saliendo de pronto algunas inquietudes y es bueno que podamos dialogarlas después. Pedro Pablo, no sé si tienes alguna pregunta con respecto a este tema que estamos conversando de ASCOFAPSI, su nacimiento, su origen, su relación con el Colegio Colombiano de Psicólogos, su relación con todas esas asociaciones que, como bien lo dice Nelson, de pronto eran una serie de colegas que eran amigos, que eran muy cercanos y que estaban pensando, hay que ponerle orden, hay que fortalecer esto, que es nuestra profesión. No sé, Pedro, si tienes preguntas en esa línea. Sí, hay algo en términos de lo que tú decías en un principio, de esa crítica al centralismo, que además tiene que ver con esa historia tuya de vida, de cómo sales relativamente pronto de Bogotá, poco tiempo después de haberte graduado de los Andes, a Bucaramanga, a iniciar un programa de esos nuevos que empiezan a nacer. ¿Cómo ves, digamos, por una parte desde la psicología social, para conectar lo que estabas mencionando antes, y por otra parte esa construcción de comunidad académica desde Bogotá, con un modelo particular, y cómo ves que eso se proyecta luego
en una ciudad como Bucaramanga? Yo diría que no sé contestar esa pregunta porque mi desarrollo académico arranca en Bucaramanga. Digamos que yo me entrené académicamente en Bogotá, en la Nariño y en los Andes, donde tuve la ocasión de ser asistente docente de investigación cualitativa por año y medio. Pero mi ejercicio como tal de docente universitario en el rol fue en Bucaramanga. Entonces, no podría establecer un contraste muy claro en ese momento, pero sí a posteriori con el ejercicio profesional, por ejemplo, con las políticas de conciencias en su momento, ¿sí? Con la misma comprensión que uno escucha o escuchaba, hoy en día es menos esa comprensión, aunque sigue en algunos lugares, de colegas en relación con ser de Bogotá y ser de la región, y en la región no podía haber nada distinto, y además a mí la palabra, nada bueno, perdón, y a mí la palabra región además no me gusta. Bogotá es otra región del país, Bogotá es otra región del país, no tiene nada que ver con que sea la capital, es otra región. Entonces, yo creo que la salida me llevó a darme cuenta que fuera de Bogotá también había condiciones de hacer las cosas bien, que se encontraron con colegas muy bien formados, con gente que tenía muy buena disposición, que no podía ir a Bogotá y que una de las responsabilidades era que en todo el país deberíamos tener modelos de formación de alta calidad. Y hoy en día lo seguimos pensando. Yo creo que es uno de los grandes retos de Ascofapsi. Es decir, no es un problema de descentralizar el país. Yo creo que esa no es la palabra correcta. El problema es igualar el país. Todo el país debe tener condiciones de igualdad, incluso que en Bogotá la gente se ría y sea más desparpajada, tal como lo es en Tierra Caliente, y eso no significa que sean menos serios, ¿sí? Que es una de las grandes cosas que yo aprendí cuando salí de Bogotá a ciudades con clima caliente, que es diferente decir a tierra caliente. A mí me decían, ¿usted cómo puede trabajar al lado de una piscina? Pues que no voy a la piscina, es decir, la piscina es para cuando ustedes vienen de visita, ¿sí? ¿Cómo se puede trabajar en el calor? Pues uno trabaja común y corriente en el calor o en el frío. Hoy en día yo voy a Bogotá y el frío no me deja trabajar, me pasa lo contrario. Entonces, yo creo que el problema no es descentralizar el país, sino igualar el país en las altas condiciones de ética y de dignidad que eso amerita. Y eso lo entendí estando por fuera, que una de las condiciones éticas y probablemente de esa psicología de la liberación en la práctica, no diciendo que era psicología de la liberación, sino en la práctica misma, es que en todos los lugares del país donde uno pueda llegar, tenga la posibilidad de ejercer la docencia y la formación de psicólogos y psicólogas con calidad. Ese es el tema de la descentralización de verdad. Y creo que hoy en día ya comprendemos, gracias a Ascofapsi, que esas condiciones, o gracias a muchos ejercicios, uno de ellos el de Ascofapsi, que esas condiciones están más o menos equiparables y que con la movilidad docente y ahora con estos medios virtuales, pues esas condiciones se integran de una manera muy distinta. Es decir, no haría ni siquiera falta decir dónde está cada uno de nosotros y de nosotras en este momento para suponer que estamos teniendo una conversación de determinado nivel, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay uno de los elementos, pero como te digo, Pedro Pablo, no fue una cosa que me encontrara, que salí de Bogotá deliberadamente a hacer esto, sino que me di cuenta que estando por fuera había que hacerlo. Y ha sido uno de los caballitos de batalla en términos del ejercicio académico y de la política académica que permanentemente reivindico. Y es que en cualquier lugar, incluido Bogotá, se pueden hacer las cosas bien o se pueden hacer las cosas mal. Y que el lugar muchas veces no habla de la condición de calidad, sino las prácticas que se desarrollan en ese lugar es lo que habla de las condiciones de calidad. Entonces, En esa en el línea, orden de la pregunta no, pero la intención de la pregunta creo que te respondería por esa línea. en esa línea yo quisiera saber entonces cuál fue la participación de Ascofaxi en la presentación y aprobación de la ley que nos rige a nosotros los psicólogos, la ley 1090. Contaron, es decir, cómo fue su participación en ese proceso de presentar la ley, de construir la ley. Lo que te voy a contar lo he leído de actas y puedo ser impreciso e incompleto, ¿sí? Porque no fui testigo de ese proceso en ese Ajá. momento. Ascofapsi conoció el documento de proyecto de ley en el año, tengo por acá justamente, espérame un segundo, reviso porque lo tenía justamente mirándolo. En el año, espérame un segundo, dame 30 segundos, ubico acá porque lo tengo justamente en el proceso. Las actas del año 2004 señalan que Ascofapsi conoce el proyecto de presentación de la ley reguladora del ejercicio profesional de la psicología.
Las entidades que participaron en eso fueron las COFAPSI, ABA, Sociedad Colombiana de Psicología, ACOLPSIC y Colegio Oficial de Psicólogos, que luego terminan siendo fusionados, y se habla que fue entregado el proyecto a un congresista de nombre Carlos Delgado, ¿sí? Y luego se dice en un acta del año 2005 que la ley ya pasó por Cámara, que está pendiente de los últimos trámites por Senado, y que se espera que en diciembre de ese año pues el asunto esté aprobado y ya regulado como ley. Tardó hasta el 2006, como todos lo sabemos, pero digamos que en ese sentido Escofapsi tuvo el conocimiento, conoció algunos de los elementos, seguramente no todos, pero acompañó, tuvo conocimiento y fue una de las instituciones que apalancó justamente la regulación de ese ejercicio que hoy en día tenemos y que para bien o para mal nos acompaña en el día a día del ejercicio profesional. Nelson, la percepción, voy a dar mi punto de vista personal, la percepción que me va quedando de Nelson es que es una persona que le gusta el campo de batalla. El campo de batalla, por supuesto, de la academia. El campo de batalla que abre trincheras y permite que por ahí se meta más parte del ejército para seguir en la batalla, digámoslo así. Te noto más como hombre de avanzada que de retaguardia. De posturas, digamos, administrativas o formales, pero ahora estás ocupando un cargo administrativo y no cualquier cargo administrativo. Estás en la presidencia de una institución de mucho renombre en Colombia en el campo de la psicología. Esta pregunta apunta más al elemento subjetivo, a la percepción de corazón, a lo que Nelson ha captado. Respóndela en calidad de testigo hasta donde puedas responderla, por supuesto. ¿Cómo es tu percepción personal de la asociación de Ascofaxi ahora que estás en las alturas de la presidencia? ¿Cómo percibes a Ascofaxi? ¿Cuál es tu percepción de esa institución, de su impacto en Colombia, de su compromiso con lo que dicen los estatutos? Repito, hasta donde se pueda. No te voy a pedir que nos cuentes pues la vida íntima del colegio, porque como dice de la asociación, porque como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Pero sí cuéntanos, danos pista un poquito de cuál es tu percepción de esa asociación y de los psicólogos como gremio, como tal, de los que están vinculados a la academia. Yo diría que tenemos ropa sucia pero bonita, no hay ningún problema con el asunto. Entonces, Bueno. Pero no puedo dejar, perdón un segundo, una cosa acá. Creo que tu pregunta tiene dos elementos o dos Te voy a momentos dar para una pista, poderlo, te voy a dar una abordar. pista, Lo primero, te voy a dar una pista. dale, ¿no? La semana pasada Gloria dale. Amparo nos costó que de las cosas que más trabajo le cuesta es trabajar con psicólogos. Así lo dijo, abriéndonos su corazón, siendo ella psicóloga y siendo ella presidenta de un colegio de psicólogos. Pero yo siento que lo mismo le pasa a los abogados con su gremio y lo mismo le pasa a los médicos. Pero sin ánimo de generalizar, sí nos gustaría conocer un poquito el detalle de cómo es esa vida académica, cómo es, hablando en términos de Thomas Kuhn, esas comunidades científicas, esos científicos que se preocupan por la psicología y que están construyendo psicología. Mira, yo creo que eso tiene dos cosas con base en el encuadre de la pregunta y en la pregunta. Cuando me dices que soy un hombre de batalla, yo diría que soy una persona de argumentación. Ajá. Y cada vez más, aunque muchos de los colegas y de pronto Pedro Pablo aquí se va a sorprender y hasta se va a reír cuando lo diga, cada vez más de evidencia, de argumentación y de evidencias. Es decir, yo creo que si algo nos conduce, y lo decía esta mañana en una sesión de doctorado, si algo nos define a nosotros en el ámbito académico es más allá de la racionalidad, la posibilidad de lo empírico, porque si no seguiríamos haciendo solamente filosofía o política. Entonces creo que hay una responsabilidad importante a ese nivel y desde que podamos dar una discusión en términos argumentales, bienvenida. Y si eso conduce a otras cosas, fantástico. Lo que pasa es que no soy plano ni neutral en las posiciones. Eso también hay que decirlo. Y tampoco me interesa reivindicar ninguna verdad, me interesa reivindicar posturas con efectos positivos, o sea, una postura ética. Que si es difícil no trabajar con psicólogos, pues es que no sé porque solo trabajo con psicólogos. Yo no he trabajado con ingenieros, con médicos o con otra gente, he trabajado con psicólogos y pues uno aprende para mal o para bien a llevarlo. Yo creo que lo complejo del trabajo con psicólogos es como lo diría Humberto Eco, la sobreinterpretación permanente de toda la vida cotidiana. Es decir, la sobreinterpretación sí es posiblemente lo que más me cansa porque no puede uno ser espontáneo.
Ahora, con este asunto de Ascofapsi, yo diría tres cosas. Mientras hacías la pregunta pensaba en eso. Sí, se venir por unos días, al menos fue lo que dijo, hasta que encuentre dónde es. Esta es una excelente oportunidad para Perdón, parece reconciliarnos. que se abrió el micrófono a alguien. Permítame un segundo. Ah, dale, con que sea un buen... Lina, se te abrió el micrófono, Lina. Ya estuvo, Listo, gracias. ya. Perfecto. Bueno, primero que creo que Ascofapsi ha hecho muchísimas cosas por la psicología en Colombia históricamente. Uno de los elementos que yo creo que en el año 2005, hace un punto de quiebre en la comunidad psicológica en el país, fue la convocatoria que se hizo desde Ascofapsi con el apoyo de la Universidad Católica en ese momento, pero liderado por la profesora Rebeca Puche, en ese momento la Universidad del Valle. Fueron los nodos de investigación en psicología. Es decir, esa convocatoria de nodos de investigación tuvo unos elementos visionarios de la profesora Puche en términos de la llegada de una gran cantidad de personas que estábamos teniendo formación doctoral, pero que a la vez estábamos comenzando a hablar cada vez más de investigación. Y creo que eso ha modificado las prácticas de la psicología en Colombia en términos que aprendimos a encontrarnos, aprendimos a cooperar, aprendimos a reconocernos, y creo que hemos aprendido a ser comunidad académica, y lo digo sin ningún temor a equivocarme, con un nivel de madurez y de interconectividad interna que en América Latina o en Hispanoamérica muy poco existe, si no, no existe. ¿Qué Es son decir, los nodos? ese nivel, los nodos de investigación son grupos asociativos voluntarios de profesores, investigadores universitarios que comparten temas de interés. Entonces hay nueva investigación en psicología educativa, en psicología clínica, en psicología de la salud, violencia y paz, psicología política, psicología deportiva, psicología jurídica. Ascofapsi cuenta, si no estoy mal, puedo estar equivocado en el dato exacto, con 16, 17 nodos de investigación que recogen a profesores de las 82 universidades del país, donde semanalmente se hace más de un evento, donde anualmente salen por lo menos 5, 10, 15 libros de todo esto, y se han publicado ya números monográficos por de los como además investigaciones desarrolladas por el colegaje entre los nodos. Yo creo que eso marca una ruptura, los nodos de investigación de Ascofapsi, una ruptura muy importante en la manera gremial de la comprensión de la formación de psicología en Colombia, que todavía tiene mucho para potenciar a nivel de redes, pero eso marca una distancia y una diferencia importante. Lo segundo que creo en lo que estamos apuntalando cosas es que Ascofapsi está muy comprometido con el fortalecimiento de la calidad y la producción académica. Y ese es un asunto que deriva de 35 años de tradición y del cambio de la postura en relación con el trabajo colaborativo y asociativo. Y con una consecuencia que tiene eso muy importante, creo yo. Y es que ya cada vez somos menos fundamentalistas en relación con las escuelas psicológicas y somos más comprometidos con los efectos de nuestras prácticas, y podemos entender que exista gente que tiene formas de pensar distinto. Y yo no diría que nos toleramos, nos respetamos y entendemos que la cosa va en otra línea, pero ya no es un tema que genere enemistades profundas en lo más mínimo, es un tema de la diversidad disciplinar, reconociendo buena parte de los orígenes y además porque hemos tenido ocasión de encontrarnos en muchos espacios año tras año, incluso este último en lo virtual. Y lo tercero que yo digo en relación con lo personal, con la dignidad que ocupo hoy, porque lo digo en esos términos, es un profundo respeto hacia ese cargo, que es un encargo que nos hacen los colegas en la asamblea de Ascofapsi, de votar por el nombre para que uno represente la asociación en la presidencia por 2 años. Ese es un encargo de profundo respeto que me merece el mayor respeto todos los días, de intentar representar de la mejor forma a la psicología en las facultades, en la formación, y que cuando uno va transitando, pues el paso de uno al terminar, pues esté mejor. Esa es la responsabilidad que uno tiene, ¿sí? Pero como digo, es una dignidad que asumo con profundo respeto y con profundo, lo digo en el mejor sentido, con profundo temor, porque las implicaciones que tiene son muy delicadas y uno no puede andar en ningún momento con la certeza de que tiene la certeza, sino siempre preguntando. Incluso es mejor dubitar en algún momento antes que tomar una postura demasiado firme, porque uno representa muchas cosas. Y finalmente eso es lo que yo siento hoy en día que puedo hacer como presidente de Ascofapsi.
claramente con ideas acerca de lo que podemos hacer, de lo que se necesita, que hay que hacer, pero siempre intentando aglutinar el gremio y en algo que particularmente por mi trayectoria profesional estoy convencido, promoviendo el buen trato, promoviendo las buenas relaciones, promoviendo el reconocimiento, promoviendo la salud mental, promoviendo el bienestar. Para hacer cosas serias e importantes no hay que ser malacaroso, ni malgeniado, ni nada de esas cosas, y creo que esa es como una postura que procuro llevar no solo en la presidencia de Ascofapsi, sino en la decanatura y en mi vida personal, en la Nelson, medida de lo posible, de forma reflexiva. Nelson, ¿qué papel debe jugar Ascofaxi en ese sentido en las próximas elecciones de Colombia? 2022 va a ser un año complejo políticamente. ¿Qué papel deben jugar los Ninguno, psicólogos? Ascofaxi, hay, Colsi. hay dos preguntas distintas, ninguno y Ajá, todos. ajá. Cuando digo ninguno, es que no debe tomar postura y debe favorecer la pluralidad de la discusión política. Estamos en un Y país cualquier polarizado. cosa, Lo que va a venir es ¿sí? una guerra en redes sociales. Sí, ¿Eso no afecta a la salud mental? ¿Cómo podemos contribuir nosotros ahí? claro, ese es un problema directamente de los profesores investigadores que les interesa trabajar en ese asunto y hay que hacerlo. Y si Ascofapsi recibe un llamado para apoyar una línea de trabajo en eso, en el momento particular, y está en manos de Ascofapsi hacerlo, se hará. Pero digamos, Ascofapsi como institución, no somos una institución pública, somos una entidad sin ánimo de lucro asociativa, ¿No hace pero en ese pronunciamientos, no sentido, da recomendaciones? no. No porque sería tomar partido político y la pluralidad de nuestros miembros debe ser representada con la mayor neutralidad posible en ese sentido. Lo que tiene que hacer es promover el ejercicio investigativo, el ejercicio reflexivo. Apoyaremos debates, apoyaremos reflexiones. De hecho, acabo de ser contactado por una universidad para hablar de la psicología política de los discursos presidenciales. Y uno lo puede hacer. Me Pero invitaron a no título es una personal, postura no muy como miembro de reactiva, Ascofapsi. no es una postura muy reactiva, no debería ser más proactivo. Yo me imagino a Ignacio Martín Baró, por ejemplo, en este contexto, no me lo imagino Es que, quedándose Mauricio, reactivo. ahí hay dos temas y tu pregunta lo matizó perfectamente. Ajá, La postura de Ascofapsi como entidad y como asociación tiene que ser plural. ok. Ese es un punto. Y favorecer esa pluralidad. Y una pluralidad, y lo voy a decir en términos muy explícitamente, pluralidad que pueda venir de posturas de colegas que trabajen en teoría de juegos, la elección racional, Ajá, o posturas que trabajen desde los discursos, desde la teoría de la psicología discursiva, la pragmática de los textos, ok. o posturas de colegas que desde el conductismo trabajan el comportamiento electoral. Todo eso tiene que ser favorecido en la comprensión de la asociación, primero. Entonces, la asociación debe velar por esa pluralidad teórica, metodológica, analítica, con pluralidad de implicaciones ideológicas, por supuesto. Ese ¿Hay es un el nodo de deber de la política? asociación. Hay un nodo de psicología política absolutamente plural, además, del cual hago parte y recién configurado, de psicología política, no de política, No, de de psicología política. psicología Sí. política, porque todas las ramas de la psicología tendrían efectos políticos, y ese es otro de los elementos que trabajó Martín Baró cuando le preguntaban, o el mismo Tomás Ibáñez, ¿qué es la psicología política? Y la respuesta es la dedicación de la psicología al estudio de los temas políticos o las implicaciones políticas de la psicología. Y ambas cosas valen y podrían desarrollarse. Entonces, a nivel de la asociación es asegurar esa pluralidad. Pero a nivel de los psicólogos, vamos a tener una gran diversidad de posturas. Yo mismo he hecho encuestas electorales, pero yo como investigador del tema de la psicología social y de la psicología política, he hecho encuestas electorales y creo que en esa época con Pedro Pablo compartíamos trabajo en Bucaramanga cuando yo hacía esas encuestas enormes presidenciales y de Senado y de alcaldía y contábamos con medios de comunicación. Los psicólogos podemos ir a medios de comunicación a hablar, es una cosa que tenemos poco entrenamiento y formación para ello. Podemos hacer encuestas, podemos publicar artículos, podemos hacer estudios más o menos longitudinales de lo que va pasando con encuestas, con campañas, con discursos, de reacciones, de la emoción política, mil cosas. Y en la medida en que hagamos eso, desde cualquiera de los paradigmas de la psicología, estamos siguiendo la línea de Martín Baró. Ojo, Martín Baró también tuvo un instituto de opinión pública, encuestas cuantitativas en El Salvador. Y Martín Baró se formó en la escuela más ortodoxa de psicología social, que fue Chicago, la universidad privada de Chicago, no la pública, no la de Illinois, la privada de Chicago, donde vinieron todos los
académicos que fueron exiliados por judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ojo, porque hay una serie de cosas que si uno las mira en detalle, podría ser. Entonces, yo creo que el papel, uno, de la psicología no debe ser pasivo, estoy totalmente de acuerdo, pero no unificado, porque si no, negaríamos la condición plural de la disciplina. Entonces, los psicólogos podemos hacer muchas cosas conducentes a la reflexión y a la acción. Y el papel de la asociación es favorecer que eso exista, porque no podemos tomar partido como principio ético e incluso anclados en un principio y en un deber ser democrático de lo que es el asociacionismo en cualquier lugar del mundo. Por cuestión de tiempo y para mantener el itinerario trazado, esta pregunta te la voy a hacer a ti, Nelson, pero también, Pedro Pablo, me encantaría escuchar tu punto de vista, porque es un evento que está ya encima, ya se nos vino encima, y es, cuéntanos un poco sobre el próximo Congreso Nacional de Psicología que se está organizando conjuntamente entre Ascofaxi y Colsi. ¿Cuándo es? Invítanos, cuéntanos de qué se trata, porque de verdad creo que los que nos están viendo acá deberían conocerlo y ojalá participar de ese congreso. Yo diría, voy a utilizar ahí, perdónenme la risa irónica, Sí. el aviso publicitario del Circo Hermanos Gasca, que a propósito uno de ellos Ajá. tuvo un accidente ayer y quedó Oye, sí, de inconsciente, verdad, grave. inscríbanse y no les digan que no les contamos. Es decir, inscríbanse y no les digan que no les contamos. Es un evento tremendamente importante. No nos digan que no les contamos. En serio, miren, Ajá. lo que estamos haciendo Ascofapsi y el Colegio Colombiano de Psicólogos este año con el Congreso es dar el pulso, literalmente el pulso, por mantener viva la comunidad académica de la psicología en Colombia en una época social y de salud y económica muy difícil para todos. Pero estamos en el pulso de tener avanti, sostener un proyecto que ha tenido muy buenos resultados en los últimos 4 o 5 versiones de forma conjunta entre las dos entidades, porque entendemos el valor asociativo entre Ascofapsi y el colegio, no siempre estando de acuerdo, pero como un proyecto conjunto de la psicología del país, de facultades y de profesionales para tener adelante. El congreso será 21 y 22 de octubre, es un congreso virtual. El Y primero, aquí debo ¿verdad? decir, Primero virtual. es el primero y ojalá el único virtual. Ajá. Y yo soy, aquí en lo personal, yo soy uno de los que reivindico el retorno a la presencialidad de inmediato. Bien. Terminar con las cámaras apagadas para dictar clase, con las cámaras apagadas para las reuniones, con las cámaras apagadas para los conversatorios, perdón esa tirada de piedra en este momento, porque es que tenemos que recuperar el contacto además visual. Entonces, bueno, es virtual porque cuando lo pensamos hacia el mes de febrero, marzo, pues las condiciones de la pandemia no sabíamos por dónde íbamos a llegar. Y lo vamos a hacer, y esto me parece muy importante porque yo he sido uno de los primeros que digo no voy a congresos virtuales, porque para volver a tener otro Zoom, otro Meet, otro Teams, pues no vale la pena. La plataforma virtual del congreso la estamos teniendo con Corferias en Bogotá y es una plataforma que no tiene que ver con un Zoom, con un Meet o con un Teams y le da en la medida de las posibilidades, nunca igual, el escenario de congreso para interactuar y tener un movimiento diferente. Creo que vale la pena y creo que es una apuesta para que entre todos, unidos, cogidos de la mano, entrelazados, perdónenme la metáfora que es un poco cursi, pero entrelazados en darle el soporte al Congreso, lo logremos llevar adelante. Es un Congreso al que aspiramos contar por lo menos con 1.200, 1.300 participantes virtualmente, porque en el ¿Conferencistas cuántos? colegio aspiramos mínimo unos 1.300 y ahí No, vamos, ahí vamos. conferencistas, no, conferencistas. 1.300. Conferencistas, más de 40 conferencistas Ajá. nacionales, internacionales, tenemos más de 40 simposios, más de 40 mesas redondas, tenemos más de 60, 70 póster, un congreso normal en una plataforma que no es normal para las conexiones virtuales, que da otras cosas, inscríbanse con unos costos fijos para estudiantes económicos, a profesionales, finalmente también económicos. No tuvimos lo de otros congresos en otros momentos, tarifa de inscripción temprana, tarifa tardía, no, hemos tenido la misma tarifa para que la gente se pueda planear, inscribirse ya mismo, y como les digo, no nos digan que no les contamos, no nos digan que no los invitamos, inscribámonos, vayamos al congreso, porque es una manera de hablar de la gremialidad de la psicología en Colombia de una manera muy interesante. Pedro Pablo, no sé si quieres complementar o añadir algo. El otro hermano Gasca que diga algo del congreso. El de la moto y el de los leones.
La verdad, creo que nunca he estado en ese circo. Poco soy de ese tipo de circos, pero Yo bueno. sí, lo disfruté. Obviamente la publicidad, y es cierto. Creo que si Nelson resalta algo, uno diría, oye, qué cansancio, otra vez un encuentro virtual, Sí. pero también es una oportunidad impresionante. Yo creo que, pues, por un lado, nunca ha habido un congreso tan económico y con tantos invitados de tan buena calidad. O sea, aprovechamos ese espacio de la virtualidad y viene gente de diferentes lugares del mundo y muchos colombianos que están por fuera y que van a poder mostrar sus trabajos. Además de pues, un muy buen número de colombianos aquí en Colombia que están presentando su trabajo. Va a haber algunos eventos así fascinantes, por ejemplo, uno en este contexto y es esas mujeres que ayudaron a construir la historia de la psicología sentadas en un simposio hablando de eso, ¿no? Donde va a estar Rebeca y otras personas de esa misma línea hablando de cómo fue ese proceso de construcción, ¿no? Además, para completarlo con esos invitados de tan diversos, uno puede escoger y armarse su propio programa finalmente. La gente se va a ahorrar el desplazamiento, el hotel, un montón de cosas. Esto seguramente no va a pasar, como dice Nelson, aunque quién sabe si vengan congresos híbridos, pero es una oportunidad muy buena para muchas personas de ver conferencias de una calidad increíble a un costo mínimo y sin tener que pagar todos los adicionales de desplazamiento y hotel, que a veces, pues eso llama mucho la atención en los congresos, pero bueno, aquí tal vez no estará esa oportunidad, pero sí la oportunidad de de encontrarse con muy buenos colegas hablando de temas de actualidad. Yo ampliaría una cosa con base en lo que dice Pedro Pablo, que es una de las cuestiones que en el gremio hemos cuidado, y es que las tarifas de nuestros encuentros no sean desorbitantes, como lo encontramos en otros gremios bastante cercanos, que por donde por mucho más les dan mucho menos. Bueno, miren el reloj, 7 de la noche, para que nos digan que no cumplimos, ¿no? Y los que están participando saben que siempre va a ser así. En este momento hemos terminado la fase de diálogo, de entrevista con nuestro invitado, con nuestro testigo, Nelson Molina, y yo sé que hay personas que estaban programados hasta las 7. Entonces, les agradecemos su presencia. A Nelson también, muchas gracias por haber estado aquí con Mauricio, nosotros, pero no nos vamos a despedir, Nelson. ¿Por qué? en Porque hay aras de que personas, si alguien tiene una pregunta, yo no, no, tengo no, disponibilidad un tiempo más también, no hay claro, problema. es que yo me despido de los que ya se programaron para las 7, pero aquí siempre les Ok. decimos que vienen las preguntas después, porque ya en el chat tenemos unas preguntas, tenemos unas intervenciones. Entonces, como esto está quedando grabado, vamos a pasar a las preguntas del público, que igual van a quedar grabadas, para que ustedes puedan escucharlas después. Entonces, Nelson, vamos a mirar aquí, creo que hay una pregunta, e incluso si alguien necesita abrir el micrófono, puede levantar la mano. Aquí en la opción que ustedes ya conocen, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo de la levantada de la mano. Ahí está mi mano levantada y haga la pregunta directamente. Abra el micrófono y haga la pregunta. Entonces, estaba buscando porque ya vi que aquí hay una o un comentario que hicieron. Dice, buenas noches, esto es Marta Rúa, creo que es. Me gusta cuando aclara que su postura sobre un tema no se mantiene neutro, sino que se personaliza de su propia opinión y decisión para estar en la postura de sus propias ideas y convenciones. Ah, no era una pregunta, es un complemento. Pero yo Ah, sí quiero aprovechar algo ahí, sí, un poco con ese comentario y conociendo a Nelson y conociendo su postura, y ya no como presidente de Escofapsi, sino su ah, postura personal. eh, Hay un pequeño parágrafo del primer artículo de la ley 1090 que ha ocasionado muchos dolores de cabeza y en el cual yo creo que Nelson tiene algo muy rotundo que decir, muy desde su opinión personal, y es, los psicólogos preferencialmente se encuentran en el ámbito de la salud. Eh, ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese punto particular? Además, siendo un psicólogo social. Y desde el principio dijiste, no, es que yo no fui psicólogo clínico porque no quise, yo quise ser psicólogo social. ¿En serio, Pedro Pablo? A ver, aclaro, Nelson Molina. Nelson Molina. sí. No Vasco Fabs, Nelson Molina. Y empiezo por la última parte de la pregunta de Pedro Pablo.
yo particularmente entiendo la psicología social, arranco desde allí para poder sustentar mejor la respuesta. Entiendo la psicología social como un corpus teórico y un corpus investigativo que da cuenta de tres preguntas fundamentales que le interesan a la psicología. Y es por qué pensamos, por qué actuamos y por qué sentimos como lo hacemos. Y para mí el corpus de la psicología social en algunos paradigmas lo responde mejor, y últimamente vengo trabajando más todavía el tema de la ontogénesis y de la subjetividad. ¿Qué entiendo por el preferentemente de la salud? No estoy de acuerdo. Por dos razones. Porque creo que el ámbito de la salud es un campo transdisciplinar en donde la psicología desde diferentes posturas puede aportar, pero no es el único campo al cual aporta la psicología. Y esa es una discusión muy larga. Intentaré colocar los titulares porque el fondo de la discusión es muy complejo. Entonces, el preferentemente coloca un elemento de orden privilegiado hacia un campo del ejercicio profesional y no hacia un campo del ejercicio conceptual. Que si bien algunos campos de la psicología se vinculan con la salud, de acuerdo, eso no, yo creo que esa no es la discusión. Yo hoy en día no daría la batalla porque eso no es correcto. No, es correcto para algunos campos, pero no es correcto para todos los campos. Pero también es importante señalar que todos los campos pueden aportar a la salud. Ese fue un trabajo que sí hicimos en Ascofapsi el año pasado por un proceso que estamos teniendo justamente con eso. Hicimos un ejercicio muy bonito, académico, sencillo. Cruzamos en la base de datos Scopus, escogimos Scopus. Todos los campos aplicados de la psicología, en los cuales incluso hay capítulos en el colegio, es decir, psicología de la salud, psicología de las clínicas, cruzamos todos, Clinical Psychology and Health y salud, todos con salud, psicología deportiva y salud, epistemología de salud, y nos damos cuenta que todos los campos de la psicología tienen salud. Entonces yo creo que ese es el punto más importante, entender la salud como una categoría y un campo transdisciplinar de conocimiento. Pero lo psicológico es otro problema distinto. ¿Que le podemos aportar allí? Sí. Y para mí la comprensión es que hay que quitar la sinonimia de que psicología y salud es igual a psicología clínica. Esa sinonimia creo que es muy, muy desafortunada para la clínica y para la psicología. Porque la psicología clínica lo hace muy bien y lo ha hecho muy bien en la historia del país, sin necesidad de la ley y sin necesidad de muchas reglamentaciones. Que la ley lo puede ayudar a cualificar por efecto de la certificación profesional, vale. Pero como lo hace a la clínica, lo haga a la organizacional, a la educativa, a la comunitaria, a todas, porque la responsabilidad del ejercicio profesional de la psicología es inminente en todos los campos. Pero el preferentemente de la salud, yo creo que es una situación desafortunada en la ley y que por desafortunada, o que a pesar de ser desafortunada no le podemos hacer el quite, y le hemos venido haciendo de alguna forma la adopción que tiene, pero creo que el mayor nivel de complejidad que tiene eso es la sinonimia salud clínica. Yo creo que ahí es donde está uno de los elementos más riesgosos, incluso para el desarrollo de la disciplina. Y con esto no digo que no favorezca la clínica, porque es que esa es la otra lectura que puede surgir de lo que estoy diciendo. No, no, no. Es que es una sinonimia que trasciende la clínica y la clínica se tiene que ejercer con toda la responsabilidad del caso. Pero la salud trasciende el tema clínico en muchos otros campos. Esto así por encimita, porque eso tiene de largo y de ancho en la historia de la psicología como disciplina, además una forma de poderse explicar, pero para lo cual hay que tener un poquito más de tiempo y recursos a la mano para no ir a pisar en falso. Acá hay una pregunta que creo que la hace Rafael Maldonado, no alcanzo a ver bien el nombre, pero creo que dice Rafael Maldonado, que dice, ¿cuál es la relación entre la psicología social y los movimientos políticos? ¿Qué está detrás de los movimientos políticos progresistas, radicales y de izquierda en su expresión psicosocial? Razones por las cuales se han vivido las manifestaciones observadas en el último año. No sé si la pregunta se entiende, creo que son varias preguntas simultáneamente. Está ahí está en el chat de Zoom. ¿Cuál es la relación entre las... Al final. No me está saliendo. Bueno, o tal vez te llegó a ti directamente, no importa. A ver, yo creo que esa pregunta, Mauricio, y Rafael es la persona que la hace, ¿cierto? Sí.
tiene dos lecturas, dos formas de ser contestada. ¿Cuál es la relación entre la psicología social y los movimientos sociales? Ninguna. De entrada, ninguna. Y aquí lo digo un poco odioso, lo reconozco. Ninguna porque la psicología social estudiaría los movimientos sociales, no los crea. Ese es un punto. Pero si lo miramos por otro lado, que alguna psicología social explique, ahora sí, esos movimientos sociales, las explicaciones son muchas. Voy a contar alguna particular que yo tengo, y es una hipótesis que tengo, por ejemplo. Y es una categoría que viene de la psicología social y de la sociología históricamente, que es la anomia. Creo que hay unos elementos de anomia muy importantes vinculados a lo que pasaron, fundamentalmente en la falta del respeto y la violencia a los espacios públicos que son colectivos. Ese es un punto que a mí particularmente me inquieta muchísimo. Primer asunto. El segundo asunto, la historia cultural y el ejercicio de la violencia. Nosotros, a pesar de todo lo que hemos venido haciendo como procesos de paz en Colombia, tenemos una situación que heredamos la violencia como forma relacional, que está disponible en el contexto y la tenemos dentro de los elementos que nos socializan de manera directa. Ese es un elemento que tenemos que mirar muy fuertemente y tenemos que entender allí. Y en tercer lugar, entender una cuestión que no sé si está detrás de la pregunta, probablemente, es que los movimientos sociales no son sinónimo tampoco de violencia. El movimiento social es una organización colectiva con un propósito de transformación en paralelo a las estructuras mismas de un Estado o de un gobierno. Por eso es un movimiento social, y esto tiene desde autores italianos y latinoamericanos y europeos muchísima tinta derramada encima de las letras, pues, o encima de las hojas. Entonces, entender movimiento social me parece que es muy importante verlo también como una acción ciudadana de proyección del desarrollo de elementos comunes compartidos que son deseables en el plano político y en el plano ético. Y termino diciendo algo. Es muy desafortunado que en un escenario como el colombiano se diga la protesta fue pacífica. Es que la protesta per se puede ser pacífica. Y eso habla justamente de lo compleja de nuestra herencia cultural alrededor de la violencia, que necesitamos hacer énfasis en lo pacífico, como si lo cotidiano tuviera que ser la violencia. Y ahí es donde tenemos que entrar a mirar unos elementos de socialización y de manejo de medios de comunicación. Estoy convencido que el manejo de medios de comunicación en esto es altamente responsable, porque los medios de comunicación yo creo que necesitan un juicio social y político muy grande de la responsabilidad que les cabe de la violencia en este país. Y ese es un elemento que pudiéramos llamar psicosocial en términos que crea discurso y narrativas colectivas de lo que puede ser la acción y el sentimiento compartido. Pero lo dejo allí porque si no, entramos en otra conferencia y en otro tema mucho más amplio. No sé si Pedro tiene una última pregunta para hacer el cierre de este conversatorio. Me cogiste despistado, estaba prestando atención y metiéndome en las responsabilidades que eso implica, porque es que lo Sí, que estás claro. mencionando allí va a significar también una responsabilidad, o debería significar una responsabilidad tanto para Scofamsi como para el colegio. Una responsabilidad que no necesariamente se ha asumido. Y estaba pensando, de hecho, que Mauricio, que es comunicador, debe estar reflexionando al respecto. Por Deberíamos supuesto. generar unos espacios allí. Hay una persona levantando la mano, Astrid Astrid Sofía. Sofía levantó la mano. Astrid, puedes abrir el micrófono si quieres. Claro que sí. Hola, ¿cómo Hola, estás? Mauricio, bienvenida. Néstor, qué Bienvenida. gusto escucharte, gracias. Bueno, Pedro no había tenido la posibilidad de estar en estos espacios con él. Astrid Suárez, ya algunos ya nos conocemos, estoy ubicada en Barranquilla como Mauricio, no con tanto calor como todos los días, más lluvia que en días pasados. Pero yo escuchando a Nelson con relación pues a toda su trayectoria de vida y a la parte que tiene que ver con Ascofazzi, yo quisiera preguntarle algo. En esta situación bueno, estamos metidos en tecnologías, estamos con la cuarta revolución industrial, pues los sujetos tienen una construcción social diferente. Desde ese punto de vista, la formación de un psicólogo en este momento histórico que les tocó formarse,
qué retos tiene para la academia y de pronto Ascofaxi, cómo está asumiéndolas dentro de esa mirada que decías que el objetivo es tratar de buscar siempre como la calidad de la formación del profesional. Y eso me lleva al segundo punto y es quiénes estamos formando a esos psicólogos en este momento de tecnologías y pues de situaciones emergentes sociales que tal vez nosotros en nuestra propia vida no las tuvimos que vivir, no fueron nuestras realidades, pero que son unas realidades para ellos en este momento. Eso quisiera de pronto escucharte allí. Vale, Astrid, la pregunta tiene también de largo y de ancho un montón, pero a ver, ¿qué está haciendo Ascofapsi? Si entras a nuestra página ascofapsi.org.co, vas a encontrar en la sección de publicaciones varios libros que en los últimos 2 años Ascofapsi ha producido en relación con la formación y los temas de virtualidad, algunos de ellos vinculados a COVID y otros a la formación incluso en telepsicología y experiencias que han tenido que ver con eso. En el canal de YouTube de la asociación también vas a encontrar videos de varios eventos que a lo largo de estos 2 años hemos desarrollado sobre este asunto, y tal vez lo más importante es la cátedra Mercedes Rodrigo, que se hizo a comienzo de este año sobre Cuarta Revolución Industrial y Psicología, que se lideró desde Medellín por la María Cano y el CES. Creo que esa cátedra responde además a tu pregunta, ¿quiénes están formando a los psicólogos en esto? Hay gente que ya se está preparando y botando corriente académica, investigativa y reflexivamente en estos temas. Y los demás, mientras te escuchaba la pregunta, yo diría, los demás somos de igual que los estudiantes, personas en transición para aprender todo eso. Yo creo que sería muy injusto decir que tenemos todo listo, estábamos preparados, que estamos haciéndolo lo mejor posible, y nosotros mismos, muchos somos personas en transición en relación con eso. Es claro que llegan cosas distintas, que llegan cosas nuevas. Yo creo que una de las posturas que Ascofapsi puede decir que se reconocen, y tal vez a través de la cátedra Mercedes Rodrigo de Cuarta Revolución de este año, como digo, donde todos los videos están disponibles y tiene que ver además parte del tema de este y del pasado Congreso Colombiano de Psicología, es no estigmatizar lo tecnológico como un elemento negativo ni malo, un elemento que se integra, que se ensambla a las relaciones y que claramente, y esto ya es una postura personal, que claramente transforma incluso la comprensión de lo que entendemos como fenómeno psicológico. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos indudablemente, porque el fenómeno psicológico es muy diferente en la revolución de la máquina de vapor que le tocó a Freud, en las migraciones en Norteamérica que le tocó al conductismo, o a la revolución informática que nos tocó a nosotros. O sea, cuando uno hace el estudio de la historia de la psicología, uno sabe que los objetos de la psicología están marcados por las revoluciones del momento histórico. Entonces, ahí tenemos que interpelarnos muy fuertemente en el objeto de la psicología y sus aproximaciones epistemológicas y ontológicas. Pero creo que sobre la pregunta de quiénes lo están formando, hombre, no es por quitarle el cuerpo a la pregunta, es por ser sensato y honesto, personas que también estamos en transición, a quienes nos cabe la responsabilidad de no quitarle el cuerpo a la pregunta. Eso sí estoy de acuerdo. No quitarle el cuerpo a la pregunta bajo el punto de vista, no, es que eso no se hace, es que eso no es así, es que esto es incorrecto. No, tenemos que interpelarnos reflexiva y éticamente, pero somos personas en transición, lo mismo que los estudiantes y lo mismo que lo que nos tocó a fuerza vivir. Antes de entrar a este evento estábamos en un evento del Ministerio de Educación. Yo les decía que mucho hablamos de ser empáticos con los estudiantes, de ser empáticos con los demás, pero también tenemos que ser empáticos entre nosotros, porque cuando uno habla con los colegas, sí que nos ha costado manejar esto. Ha sido muy difícil. Y todos estamos aburridos, cansados, que tiramos la toalla. Ah, pero es que la educación es el futuro del país, sí, pero viendo a la gente de frente, ya no más de esta vaina. Hay que salir a la calle, ver gente, tener interacción y otro montón de cosas. Que aprendimos de lo virtual, claro, integrémoslo, veámoslo, pero es el momento de hacer el balance y de decir que aprendimos de verdad y quienes tenemos, como digo yo, la posibilidad de tomar alguna decisión, integrar decisiones para que esa transformación sea más o menos razonable y creíble. No sé si te contesto, pero es lo que me inspira tu pregunta, Astrid. Muchas gracias. Ah, claro que sí, claro que sí. De pronto compartimos muchos puntos de vista con eso
Una de las cosas que yo que trabajo en una universidad virtual, una de las cosas que siempre se procura es hacer como un punto de equilibrio entre la sincronía y la sincronía, ¿no? El vernos, yo estoy muy de acuerdo con lo que decías, no concibo una tutoría o un encuentro con estudiantes sin que tengamos cámaras abiertas, porque entonces no le veo como sentido a eso. El estar en reuniones, eso es, habría que hacer como estudios de qué pasa, por qué de pronto no tenemos la cámara, qué pasa con los escenarios, qué imaginarios tenemos frente a esto. Y efectivamente, una de las cosas que siempre considero que hay que tener es la apertura a que de pronto nosotros estamos en transición, pero ya tenemos estudiantes que son nativos en este andar. Entonces, ¿cómo poner a dialogar eso, no? Nos tocó vivir esa parte y tenemos que aceptarla. Es un reto y es un desafío y realmente nos toca pensarle cómo es la parte de formación de ellos y cómo ellos miran su futuro frente a esto. Muchas gracias. No, sí. Hay un punto que me parece fundamental decirlo. Nosotros como profesores siempre decimos que tenemos que estar abiertos al cambio, que la teoría de la complejidad, que todo es un devenir, que todo fluye. Bueno, pues es el momento de hacerlo cierto, que no sea solo texto. Porque yo he visto montones de colegas que hablan de la complejidad, del fluir, de la transformación, que todo cambia. Cantan Silvio Rodríguez y todos son los más dogmáticos de todos en esta historia. Es el momento que esto tiene que ser en serio. Perdón que lo diga de esa manera, pero hay es que no puede que son pulgarcitos solo y banderas. Sí, no, sí, sí. Y que los estudiantes nuestros son pulgarcitas y pulgarcitos, ¿no? Michel Serres completo. Michel Serres completo, correcto. Y que hasta la parte cognitiva de ellos, todo su historial de ellos es muy diferente al nuestro. Muchas gracias, sí. Nelson. A ti, muchas gracias. Nelson, creo que nos va quedando claro que esta es la primera de otras sesiones que vamos a tener, ¿verdad? Vamos a encontrarnos contigo con más frecuencia porque hay mucho, pero mucho para conversar, realmente. Y con esa amplitud de conocimientos que tienes, yo creo que de verdad, ojalá podamos contarte o contar contigo como testigo de otras instancias del desarrollo de la psicología en Colombia, no solo como presidente de Ascofaxi, sino también desde tu propia experiencia ya en ese camino, en esa andadura que has hecho y que de verdad nos enriquece. Muchas gracias por el tiempo que nos has permitido tener hoy. Gracias por la franqueza con la que has hablado y gracias por los retos implícitos y explícitos que nos has suscitado. No sé, Pedro, si quieres completar con este agradecimiento y de verdad a quienes participaron, gracias también por estar acompañándonos en este encuentro, porque la idea es eso, recuperar la historia, socializar la historia y que sepamos construir nuestra identidad de cara al futuro. Nelson, muchísimas gracias. Como dice Mauricio, habrá muchas más cosas que contar. Un escenario especial para tu matrimonio, que será toda una historia completa. Saludos a Marta. Gracias por este tiempo, de verdad. Un abrazo. Y nos volveremos a ver pronto. Gracias, gracias. Pero Pablo, Mauricio y a todas las personas que tuvieron a bien acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias. Y lo del matrimonio no viene a cuenta porque es una experiencia surrealista en todos los términos y no académica, con lo cual ese espacio es una tertulia literaria y no académica. Muchas Después gracias. nos van a tener que dar la clave de lectura para entender eso que están hablando en clave. Pero Pablo lo explica sin problema, pero sin mi presencia. Bueno, oigan, la grabación se la voy a hacer llegar a través de los chats por el cual se enteraron de la conferencia y participaron. Este material no tiene problema de derecho de autor, creo yo que podemos compartirlo, socializarlo, es un instrumento académico interesante. Vamos a mirar más adelante en Colsip cómo lo acompañaremos con material de reflexión, con preguntas para que lo puedan también socializar de una manera un poco más pedagógica. Pero de entrada, el material está disponible para que ustedes lo puedan usar en sus clases de historia o en lo que consideren pertinente. No hay problema para eso. La idea es que la historia se pueda conocer. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Feliz noche, muchas gracias.